Buenos días para todos. Muchas gracias por estar conectados en este espacio que vamos a compartir. Muchas gracias por querer cada uno de ustedes eh, dedicarle tiempo a este momento en medio de sus ocupaciones, en medio de sus tareas y en medio de eh, en medio de esa vida íntima que cada uno de ustedes hace junto con los suyos. Qué bueno sacar este espacio para que como comunidad eh, educativa, eh, como parte de ese gran cuerpo, de esa gran familia a la que llamamos escuela, institución, donde formamos, donde construimos conciencia. Qué bueno es compartir este momento de reflexión humana y espiritual, que ciertamente son muy necesarias y muy importantes en medio eh, de todas nuestras tareas y responsabilidades, pero también dentro de nuestros saberes. Quiero invitarlos, pues, para los que no me conocen, de pronto alguien no me conoce, yo soy el padre Gregorio José Arevalo Pérez. Soy egresado, pues, obviamente, de la institución del Instituto Técnico Industrial Nacional Antonio Prieto en el año 97, pues bueno, algunos ya me han visto por allá. Un saludo muy especial a todos ustedes, un saludo especial al señor rector, a todos los directivos de esta hermosa institución, a cada uno de ustedes docentes, a todos los que hacen parte de la jornada de la mañana, jornada de la tarde, a cada uno de ustedes un abrazo fuerte, un abrazo con todo el amor y con todo el respeto que cada uno de ustedes se merece. También un saludo, no sé si de pronto esté presente algún padre de familia, un saludo también para ellos. Y también, ¿por qué no saludar extensivamente a nuestros alumnos, quienes son ellos los que de una u otra forma eh, hacen, son el ingrediente importante que hacen, que elevan nuestra labor, que elevan nuestro papel y que le da sentido a, a nuestras tareas y a nuestras enseñanzas y, ¿por qué no?, a nuestra vocación. Quiero invitarlos entonces a que vivamos este espacio de reflexión. Son momentos, no vamos a hablar de lo que ustedes no saben, pues, pero son momentos de reflexión y de oración que queremos, pues, tener aquí con ustedes, porque son necesarias y son importantes estos momentos. Quiero invitarlos a que iniciemos con una canción, si no se la saben, pues no importa, pero que la sigamos todos. Recuerde que más allá de nuestros preceptos religiosos, lo que queremos es unirnos todos en una tónica de espiritualidad que nos permita reafirmar nuestra espiritualidad, esa espiritualidad que ha de estar cimentada, pues, ciertamente en la fe, en la esperanza y en el amor, y ciertamente esas virtudes teologales que solo se nutren y solo encuentran su fuente y su razón de ser en el Evangelio del Señor Jesús. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza. Ya no temo, Señor, la soledad. Porque eres, Señor, mi alegría. Tengo siempre tu
tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la noche. Ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras. Ya no hay noche, tú eres luz. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, los fracasos. Ya no temo, Señor, la ingratitud, porque eres el triunfo, Señor, en mi vida. Tú lo tienes, tú lo das. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, los fracasos. Ya no temo, Señor, la ingratitud. Porque el triunfo, Señor, en la vida, tú lo tienes, tú lo das. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Quiero invitarlos a que nos coloquemos en la presencia del Señor Jesús, donde quiera que te encuentres, en tu casa, con los tuyos, en tu intimidad, allí donde estás y en lo que estés haciendo, pues te invito a que nos coloquemos en esa presencia de Jesús. Señor Jesús, aquí estamos presentes. Aquí estamos como somos y con lo que tenemos. Aquí estamos, Jesús, para pedirte, para más bien, Señor, elevar nuestra gratitud. Aquí estamos, Jesús, para reconocernos necesitados de tu amor, de tu misericordia, de tu compasión. Aquí estamos, Jesús, presentes ante ti. Sabemos, Señor, que en medio de las circunstancias, tú jamás te has alejado de nosotros. Tú vas delante de nosotros. Tú vas haciendo camino con nosotros. No podemos entenderte, Señor, ni podemos entender la voluntad del Padre Dios si no es desde nuestras propias realidades humanas. No podemos hacer lectura, Señor, de tu palabra, ni podemos contemplar tu presencia santísima, tu acción santísima, si no lo hacemos desde nuestra propia vida.
Y aunque nuestra propia vida no sea perfecta, ahí, desde nuestra imperfección, Señor, también nos invitas a saber leerte y a saber descubrirte. Señor Jesús, permítenos afianzarnos y fortalecernos espiritualmente, humanamente y espiritualmente. Son dos fortalezas que necesitamos afianzar día a día. Hay momentos complejos, difíciles, y como muchos colombianos hoy en día dicen sentirse como una montaña rusa que sube y que baja. Días en que nos encontramos animados, fortalecidos, entusiasmados, con las ganas y las fuerzas, pero días en que nos sentimos débiles, impotentes, temerosos, con miedos, extremistas, encerrados. Pero aún en medio de eso, Señor, sabemos que hay algo que nos mantiene. Hay algo que no nos hace salir con carrera sin horizonte, sino que nos mantiene en la lucha, que nos mantiene vigentes, que nos mantiene capaces. Esa visión de esperanza, Señor. De esperanza que nos hace entender de que todo esto pasará, pero no basta con que sepamos que pasa, sino que después de la tormenta viene una calma, en la cual no podemos acomodarnos, sino que en la calma tenemos que seguir construyendo el reino. Señor Jesús, aquí estamos. Te queremos dar gracias infinitas por lo que somos, por lo que tenemos. Te queremos dar gracias infinitas porque en medio de las adversidades no nos abandonas. Es necesario, Señor, reconocer que muchas veces nos hemos equivocado, que muchas veces le hemos dado cabida a las fuerzas del mal, esas que se camuflan muchas veces en la incertidumbre, en la negatividad, en la decepción, esas que muchas veces nos hacen retroceder, esas que muchas veces nublan nuestros horizontes. Perdónanos, Señor, porque no podemos negarte que nos hemos dejado llevar por esas circunstancias. Nos hemos dejado llevar muchas veces por nuestros discursos, a veces muy radicales, que de una u otra forma desenfocan eso que hoy estamos necesitando, que es unidad. Una unidad que nos permita caminar juntos para seguir construyendo juntos y para salir adelante juntos. Perdónanos porque a veces en estas circunstancias hemos sido muy individualistas. Que a veces solo a veces queremos proteger a los de nuestra línea sanguínea y a veces nos olvidamos del que sufre, del que pasa necesidad o del que de una u otra forma está pasando por momentos más críticos que nosotros. Perdónanos, Señor, si a veces hemos pensado así y si a veces hemos caído en esas circunstancias. Aquí estamos, Señor Jesús, queremos seguir fortalecidos integralmente. Como seres humanos tenemos que trabajar a la integralidad, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestra espiritualidad, pero también a nuestras capacidades. Esas capacidades que nos permiten dar razón no solo de nuestras convicciones, sino también ser coherentes con nuestras acciones.
Bendito seas, Señor Jesús. Alabado seas por siempre. A ti la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Quiero invitarlos a que escuchemos un texto bíblico tomado del Evangelio según San Marcos. Este Evangelio tomado del capítulo 4, versos 35 al 41. Si tienes tu sagrada escritura, si tienes lo que tengas en este momento, puedes acompañar en este texto, en la lectura de este texto. Del Evangelio según San Marcos. Este día al atardecer le dice Jesús a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca. Como estaba e iban otras barcas con él, en esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya no se anegaban la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto que hemos escuchado, que he querido compartirles, es un texto que fue tomado por el Papa Francisco por allá en el mes de abril, comienzos del mes de abril, en esa bendición que quizás todos vimos, en la bendición Humbert et Orbe, la bendición para todo el mundo, y en donde vimos a un Papa Francisco caminando en toda la plaza de San Pedro en una tarde oscura, bajo la lluvia, pero llena de soledad, pero que a través de los medios de comunicación el Papa se dirigía a todo el mundo, a la universalidad. Y he traído este texto a colación porque es un texto que nos ayuda a entender varias cosas que son fundamentales y que desde el mismo texto nos permiten iluminar nuestra realidad y nuestras situaciones. Estamos en un momento de conflicto, además de los conflictos que cada uno de nosotros tiene y los conflictos que socialmente hemos vivido como país. Estamos en un momento conflictivo. La pandemia ciertamente ha dado con fuerza, no solamente en la salud,
sino también en la economía, en las relaciones humanas, en las relaciones políticas, en fin. Ha sido un efecto dominó que de una u otra manera se ha querido tratar de manejar, pero que esos efectos se van notando cada día que van pasando los días. Y todo eso es una generación de conflictos. Pero también ha generado un conflicto a cada uno de nosotros. Desde que empezó la pandemia, ciertamente hemos tenido un conflicto. Todos nosotros hemos vivido en esa situación de conflicto. Todos nosotros nos hemos tenido que desarraigar de algunas cosas. Nos hemos tenido que aprender a enfrentar algunas cosas y eso genera conflicto. Un conflicto que llena de miedo, llena de pánico, un conflicto que muchas veces podemos caer en el extremismo, un conflicto que puede llevarnos a individualizarnos, un conflicto que de una u otra manera se ha presentado muy abruptamente, un conflicto que atenta o afecta nuestra mentalidad, psicosocialmente, afectivamente, inclusive espiritualmente. Un conflicto que nos pone en peligro y que nuestras emociones, nuestras comprensiones, nuestra estabilidad, nuestros equilibrios pueden generar distorsiones o circunstancias. Pero también es un conflicto que en el papel de cada uno de ustedes, en esa labor tan importante, es un conflicto que también nos enfrenta frente al sistema. Un sistema que nos pide mantenerse en el proceso, pero que también pide resultados. Y aquí es donde tal vez el conflicto se hace mucho mayor, porque es tener que dejar de hacer algo de una forma para aprender a seguirlo haciendo de otra forma. Y es un conflicto que no solo ha sido para ustedes, sino también para nuestros estudiantes, para los padres de familia, para toda la comunidad educativa. Y en medio de este conflicto, que se presenta como esa ola fuerte que quiere inundar la barca, que quiere voltear la barca, como la manifiesta el Evangelio, es un conflicto que exige de nosotros. Y aquí quiero invitarlos a que nos respondamos todos una primera pregunta. No solo para ustedes, también para mí. Porque también todos estamos viviendo este coletazo o estamos viviendo este paso fuerte de esta pandemia en nuestro país. Y bueno, no sé si algunos han tenido experiencias particulares en su familia. Espero que no. Pero si han tenido que vivir este paso de esta pandemia en sus familias, pues también las circunstancias se hacen más arduas. Pero en medio de todo esto, es importante hacernos la pregunta y es, ¿cómo hemos manejado este conflicto? Que se ha vuelto no solo un conflicto exterior. Todos los días nos llenamos de tanta información y bueno, lastimosamente los medios de comunicación nos llenan más de miedo, que la sucia está llena, que la falta de conciencia social, la indisciplina, en fin, nos llenan de tanto miedo, pero al llenarnos de miedo nos están diciendo quédese en la casa, quédese en la casa, quédese en la casa.
Y los medios de comunicación nos tienen así, con esa música, el miedo y la exigencia de quedarnos en la casa. Y eso pues genera todo un estrés. Y que eso puede estar afectándonos individualmente. Pero en medio de todo esto, es aquí la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo estamos manejando este conflicto? ¿Cómo estamos manejando esta realidad que nos plantea un conflicto muy generalizado, muy integrado? No solamente es el conflicto social, económico, político, de la salud pública, sino también el conflicto de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros argumentos, de nuestra vida misma, de nuestra vida misma. ¿Cómo lo hemos manejado? Y cómo lo hemos manejado con nuestra familia. Y podemos, y es normal, y digamos así como que muy propio del ser humano, que surja la pregunta cuestionante a Dios, o surge esa pregunta cuestionando la presencia del Señor. Señor, ¿quieres que nos hundamos? La pregunta de los discípulos. ¿No te importa? Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y bueno, en el dato del Ministerio de Salud, ayer ya llevábamos más de 7.500 muertos en el país por esta pandemia. Y bueno, no se contabilizan otros muertos, pero y no sé cuántos contagiados y tantas cosas. Y cuando llegamos a esa realidad, y cuando nos sentimos tan abrumados, y cuando nos sentimos tan impotentes, surge la pregunta, surge el cuestionamiento del discípulo. Señor, ¿no te importa que nos hundamos? ¿No te importa? Y algunos dirán que es un castigo de Dios, que es un castigo del Señor por nuestros pecados. En fin, habrá muchas reflexiones, algunas demasiado extremistas, algunas demasiado amarillistas, pero surge la pregunta humana. Señor, ¿no te importa que nos hundamos? ¿No te importa que estemos pasando por estas situaciones? ¿No te importa que esto esté pasando y mira cómo estamos? Mira tantos muertos, mira tanta situación. Y entonces es aquí donde el Señor Jesús nos invita a reconocer que en medio de estos conflictos, la mejor manera, la mejor forma de enfrentarlos, no solo de enfrentarlos, sino de sacarle todo el provecho, la mejor forma y el primer armamento del que tenemos que revestirnos todos, y aunque parezca irónico, es la fe. Fe. No hay otra cosa. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, mis queridos compañeros, no hay otra cosa para enfrentar el conflicto. No hay otra cosa para enfrentar las exigencias que genera ese conflicto, no solo externo, sino interno. Y sí, como lo decía ahora en la oración, estamos como en la montaña rusa. Un día estamos bien, otros días estamos débiles, un día estamos... Y sí, ya llevamos más de 150 días en esto. Y no sé hasta dónde seguiremos. Pero la única forma, la única manera de cómo podamos, cada uno, de cómo lo podamos hacer, cómo podemos hacer que este conflicto no nos arrebate, no nos quite lo que hemos construido durante toda nuestra existencia humana, es desde nuestra fe. Y entonces en estas realidades es donde nuestra fe se pone a prueba. No que Dios nos pruebe, no,
sino que nuestra fe se pone a prueba frente a este conflicto, frente a esta realidad, frente a este conflicto que apareció abruptamente, frente a este conflicto que está afectando psicosocialmente y afectivamente nuestras relaciones humanas y nuestra estabilidad. Este conflicto que ciertamente nos exige responder frente a un sistema que está débil, que presenta todas las debilidades del mundo y que es injusto, incoherente, inequitativo, en fin, pero que frente a todo eso, este conflicto nos exige respuestas. Y no nos podemos esconder. Tú no te puedes esconder, yo no me puedo esconder. Estamos encerrados en la casa, por cuidado, por distanciamiento físico, no social, porque aquí estamos haciendo sociedad. Aquí estamos generando sociedad. Porque no estamos distanciados socialmente, pero estamos distanciados físicamente. Pero en medio de todo eso, no podemos encerrarnos. No podemos encerrarnos. Ni podemos desconectarnos, ni tampoco desconocer. Pero sí tenemos que responder. Y Jesús nos da el dato. Fe. Ahora, ¿qué clase de fe? Porque no puede ser una fe cualquiera. Una fe que nos lleve a tener autoridad. Una fe que nos lleve a tener capacidad. Y una fe que nos permita renovar. Autoridad, capacidad y renovar. Y esa fe que nos ayuda a tener autoridad frente al conflicto, capacidad para transformar el conflicto y renovación para sacar aprendizajes renovadores desde el conflicto, solo lo podemos hacer cuando nuestra fe es viva. Y entonces aquí tendríamos que hacernos una pregunta todos. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Y en quién hemos cimentado nuestra fe? ¿Y de qué forma le hemos dado profundidad a nuestra fe? Porque, ojo, no solo basta ir a misa o a ir al culto o hacer una oración o persignarse. No solo basta eso. Eso es lo importante. No solo basta una vida religiosa. Es necesario tener una profundidad en nuestra fe. Y es desde la profundidad de nuestra fe en el Señor Jesús donde podemos, de una u otra manera, tener autoridad frente al conflicto. Y cuando hablo de autoridad es no sentirnos débiles y frágiles o no dejarnos llevar por la fragilidad y la debilidad ante el conflicto. Ser capaces de transformar ese conflicto y sacar enseñanzas que servirán a mediano y largo plazo cuando el conflicto se acabe. Esta pandemia pasará. No podemos durar toda la vida en esto. Pero mientras esta pandemia esté entre nosotros y esté generando conflictos exteriores e interiores, es necesario asumirlas. Y para asumirlas debemos hacerlo con autoridad, con capacidad y dando esa nueva respuesta o esas respuestas. Por eso quiero invitarlos a que cada día nos dispongamos humanamente y espiritualmente a 3 cosas. 1, vivir la realidad.
2, conocer la realidad. 3, transformar la realidad. Desde nuestra realidad, desde nuestra perspectiva humana, pero también desde nuestra perspectiva espiritual, quiero invitarnos a que vivamos esto, vivámoslo, pero vivámoslo no quejándonos tanto. Vivámoslo asumiendo. Y desde nuestra individualidad o desde nuestras individualidades o autonomías, yo quiero invitarlos a que vivamos esta realidad escuchando, afrontando y permitiendo que esta realidad nos interpele. No nos dé miedo que esta realidad nos interpele. No nos dé miedo que el conflicto genere crisis en nuestra vida. No nos dé miedo. No tengamos miedo si esto nos está generando interiormente ciertas crisis. No nos dé miedo. Vivamos esto. Vivamos esto. Obviamente desde la fe, que nos permite tener autoridad. Vivamos esto con autoridad. Pero escuchando lo que la realidad nos está diciendo, nos está queriendo decir. Cada uno tendremos nuestras interpretaciones. Cada uno ya hemos hecho muchas lecturas. Socialmente se han hecho muchas lecturas. Y después que todo esto pase, se harán muchas lecturas y sacaremos muchos tratados de esto. Yo me imagino todos los estudios que saldrán, humanísticos, académicos, de todas las disciplinas, después que todo esto pase. Pero lo más importante es que nosotros, escuchando, sabiendo escuchar la realidad que nos está diciendo algo, nosotros podamos tener una interpretación de este momento. Y desde esa realidad, afrontarla y permitir que nos cuestionen. No nos dé miedo que nos cuestionen. Que estas realidades, que estos conflictos no nos dé miedo que nos cuestionen. Conocer la realidad. Tener la valentía de que esta realidad que me cuestiona me hace entender de que yo necesito del otro. Me hace entender de que yo no soy tan superpoderoso. Me hace entender de que yo, con toda la autoridad del mundo que tenga sobre otro, yo no soy la última Coca-Cola de decir que todo el mundo no. Necesito del otro. Porque no todo lo puedo, no todo lo sé, no todo lo puedo lograr, no todo lo puedo saber, no todo lo puedo tener. Por lo tanto, soy un ser incompleto. Y para entrar en esa complementariedad necesito del otro. Por eso el otro es importante. Aunque el otro sea amarillo, rojo, negro, aunque el otro piense distinto, pero aún en medio de su pensamiento es mi complemento para seguir adelante y para construir historia. Y aquí eso nos debe llevar a reconocer la necesidad de las personas que tenemos a nuestro lado, en el caso particular de nuestras familias, en el caso particular de cada uno de ustedes, como docentes, como directivos. Es tan importante. Aquí es tan importante el profe de religión como el profe de matemáticas. Es tan importante el profesor de electricidad como el profesor de física. Es tan fundamental el profesor de ética como la profesora de inglés. No es que matemática, inglés, física sean más importantes. No, todos son importantes y por eso tenemos que encontrar el puente que nos haga complemento y hacerlo entender de esa manera. Y entonces es reconocerme que soy un ser incompleto. Y este momento, conocer la realidad, nos lleva a entender, a reconocernos seres incompletos, pero que nuestra complementariedad está en el otro. Y que es en el otro donde puedo descubrir la gloria de Dios. Contemplar la gloria de Dios en la presencia del otro. Maluco, feo, carín, bambeo, lo que sea.
que esté dentro de la diversidad, no importa. Ahí está la presencia de Dios. Donde hay un ser humano, hay una criatura, hay una persona, hay un ser social. Ahí está Dios. Y ese es mi complemento. Y yo tengo que contemplar esa presencia. Si queremos salir victoriosos, si queremos conocer esta realidad y transformar esta realidad, necesitamos estar unidos. Porque en la división se nos hunde el barco. Se nos hunde el barco. ¿Y eso qué lo ayuda a entender? La fe ayuda a entender eso. La fe nos ayuda a entender eso. Por eso, en la medida en que mi profundidad de fe, en la medida en que mi fe sea tan profunda, en esa medida la fe me ayuda a visionar muchas cosas. Y me lleva a entender muchas cosas. Conocer la realidad, entrar en diálogo con la realidad. Entrar en diálogo con la realidad. Hay que dialogar. Y el primer canal dialogante es con el Señor. Por eso nuestra oración. Hay diferentes formas de orar. La contemplación, la lectura de la palabra, la Santa Eucaristía, el silencio. Pero el primer canal que debemos tener para dialogar es con el Señor. El segundo canal es con la realidad que nos rodea. Y el tercer canal es con los que están a nuestro alrededor. El diálogo. Diálogo para construir. Y una tercera disposición es la de transformar. Y esa es la gran tarea que tenemos, mis queridos amigos, mis queridos profes, mis queridos hermanos. Transformar. Y solo podemos transformar si hemos sabido conocer la realidad, si hemos sabido vivir la realidad y si hemos sabido conocerla. No se puede transformar algo si no se sabe cómo. Y si no he sido el primer transformado. Porque es que uno no puede hablar de lo que no sabe. Y uno no puede pedirle al otro que haga algo si no lo ha hecho en uno. Pero las realidades tienen que transformarse. Pero para poder transformar las realidades, el primer transformado tengo que ser yo. Por eso, si he vivido esta realidad, si la estoy viviendo con autoridad, con la autoridad que me da la fe, y si la estoy conociendo sin miedo, sin temor, con valentía y en unidad y en complementariedad con el otro, ciertamente sería un instrumento para transformar. Y ese instrumento para transformar nos dará todos los días las capacidades de seguir adelante. Aunque sean difíciles las circunstancias, de seguir adelante y de seguir aprendiendo en el día a día. Y de seguir imitando en el amor del Señor para cada día dar más. Quiero invitarlos a que tengamos todos esa disposición de vivir la realidad, de conocer la realidad y de transformar la realidad. Desde nuestra humanidad y desde nuestra espiritualidad, sigamos trabajando en medio de este conflicto, de esta tormenta fuerte que todos estamos viviendo y de las tantas otras tormentas que no se han apagado, pero que de una u otra forma hemos aprendido. Todo esto nos ayudará, mis queridos profes, con esto quiero terminar, todo esto nos ayudará a tener alternativas y a tener visiones distintas. A tener alternativas y tener visiones distintas. Una visión distinta frente al mundo, frente a la capacidad, frente a los procesos de educación, en el día a día, en nuestras relaciones humanas, y frente a la necesidad
al replantear la renovación, la transformación y la construcción del desarrollo humano. Una visión distinta. Y eso lo hacemos, ese es el papel que hacemos todos. Esa visión distinta de lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es importante, lo que tú estás haciendo es importante. Todo el desgaste que has hecho durante toda tu vida en esta vocación es importante. Y en medio de la crisis que estamos viviendo y en medio de los conflictos que estamos viviendo y en medio de la necesidad de saber asumir esto, lo primero que debes darte cuenta es que el primer factor renovador es el de la visión propia de lo que eres, de lo que tienes, de lo que haces. Y esa visión distinta de ese papel protagónico que tú y yo tenemos en este mundo y en esta historia. Ni el Estado te dará todo el valor de esa vocación que tú tienes, lastimosamente. Pero ciertamente Dios recompensará en el reconocimiento de muchos que pasan por tus manos esa gran labor. Y hoy esa visión debe renovarse con fuerza, con entusiasmo, con ganas. Hay que seguir. Pero siempre será necesario fortalecernos. Una visión distinta. Y unas alternativas que esas se irán construyendo poco a poco en el día a día para seguir adelante. Alternativas para no parar. Alternativas para no dejarnos sucumbir del miedo y el temor. Alternativas para tener esa autoridad y poder acallar el viento y poder acallar las tormentas y poder entrar en la calma, en el equilibrio para seguir adelante. Si eso no lo hacemos, recibiremos constantemente el regaño del Señor. ¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ese es el regaño del Señor. Ojalá que el Señor no nos siga regañando frente a nuestra falta de fe y frente a nuestra fría fe. Todo lo contrario. Que esa fe que me fortalece en autoridad, en capacidad y en disponibilidad para renovar, sea la que me permita hacer de una u otra forma, vivir la realidad, conocer la realidad y transformar en la realidad para así tener una visión renovada de lo que soy, de lo que tengo y de lo que hago y cada día poder tener esas alternativas posibles para seguir adelante. Esta reflexión se las comparto a todos ustedes. Y mientras la hacía, pues también me interrogaba, me preguntaba. Todos nos hemos sentido en unos momentos muy abrumados, pero sabemos que el Señor está con nosotros. Y sabemos que el Señor no abandona el barco. Y nosotros tampoco podemos abandonar el barco. Tenemos que estar juntos en el barco. Pero para estar juntos en el barco, tenemos que tener la misma visión, la misma dirección. Y ciertamente, para lograr eso, tenemos que estar cimentados, arraigados, amarrados, sujetados en una fe que nos ayuda a tener autoridad, capacidad y ciertamente transformación. Y no podemos escondernos para lograr eso, sino que tenemos que vivir la realidad, conocer la realidad y ser capaces de transformarla. Quiero terminar invitándoles a hacer un momento de silencio. Ciertamente espero que todo lo que les he compartido les sirva. Cada uno pues tomará lo que
le pueda ayudar en su vida personal, en su vida familiar, pero también en su vida como docentes, como comunidad educativa. Recuerden que antes de ser docentes, somos docentes, somos licenciados, pero más allá de eso, somos una comunidad educativa. Y como comunidad educativa tenemos que avanzar y avanzar. Y así el día que el Señor nos llame, pues nosotros nos vayamos tranquilos, porque hemos hecho lo que tenemos que hacer. Y porque en medio de las adversidades y de los conflictos, estos no nos encerraron, sino que nos ayudaron a ser fuertes, a ser capaces y a transformarlos por el bien de todos. Le damos un momento de silencio.